Hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía, ahí donde nos ven, el Día Mundial de la Poesía. Antes hablábamos precisamente sobre la envidia que nos daba el funcionario de la UNESCO que tuviera que poner nombre, que tuviera que poner el contenido a los días. Decíamos que se lo tenía que pasar muy bien, porque seguramente recibe distintas opciones. También hablábamos de que no siempre terminaba el día porque se cumplían los objetivos. En este caso concreto es que no se tienen que cumplir los objetivos porque los objetivos están siempre abiertos. La poesía, el Día Mundial de la Poesía, es evidentemente algo que va a durar siempre. Bienvenidos a Casa de América, bienvenidos a esta nueva sesión de la Estafeta del Viento, de los poetas en la Estafeta de Casa de América, en la Estafeta del Viento. Es nuestra revista virtual en la que podrán seguir, si quieren volver a ver este acto, los que están aquí y los que no están aquí, pues lo pueden ver. Podrán seguir este acto desde todas partes del mundo y quedar avisados los que estamos aquí, todos, incluida yo, porque todo lo que digamos va a quedar irremediablemente fijado ahí y no podemos permitirnos meter la pata, si lo metemos pues quedará para siempre también, como la poesía. Esto reza la invitación, que es una presentación del libro. Bueno, sí y no. Es una presentación, una representación, las dos cosas, porque es también una lectura poética que van a protagonizar, entre otros y principalmente, y él va a tener un poco la voz cantante en la presentación de los poetas que van a leer. Enrique Andrés Ruiz. Enrique Andrés Ruiz, aquí presente, es el autor de la antología, es el que ha ideado esta antología, el que la ha llevado a cabo. Esta antología titulada Las dos hermanas, que como estamos en la Casa de América, pues se puede hacer una pequeña extrapolación, si se quiere, de lo que significa. Significa las dos hermanas, son, sin duda alguna, la poesía y la pintura. Pero yo creo que también lo podemos ver, si queremos, como Europa y América, ¿no? En este caso concreto, yo he leído el libro, he seguido el contenido y puesto que estamos en Casa de América, mirado con rigor casi stendhaliano, o exactitud casi stendhaliana, los poetas americanos que en ella figuran. Y son 53. Está bien, ¿eh? Enrique Andrés. No está nada mal. 53 y muy buenos poetas. En orden cronológico, como debe ser en toda antología, y por orden cronológico, y el contenido de la misma, Enrique Andrés Ruiz, poeta, y iba a decir crítico de arte, pero yo creo que es más que eso, es ensayista, autor de varios libros sobre arte y sobre otras cosas, y autor de varios libros de poemas. Van a leer Alejandra Domínguez, de Chile, va a leer Carlos Pardo, de España, a quien quiero decir que, bueno, que sabemos que te han quemado la librería y lo lamentamos muchísimo. Solo la puerta, bueno, es un detalle. Y Javier Rodríguez Marcos, que está aquí también. Yo creo que no tengo nada más que decir, sino dar la palabra a Enrique Andrés Ruiz, felicitarle por su magnífica antología, felicitar a los poetas por sus poemas y que ahora les oigamos y disfrutemos de esta velada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, querida Julia, por esta bienvenida y esta presentación, por la acogida que la Casa de América hace hoy para la poesía con motivo de la conmemoración del día, pero en concreto con respecto a esta antología de poesía española e hispanoamericana del siglo XX sobre pintura. Quiero dar las gracias a la Casa de América y quiero dar las gracias a los tres poetas que nos acompañan, a Alejandra Domínguez, a Carlos Pardo y a Javier Rodríguez Marcos, porque su respuesta a nuestra invitación fue tan amable como rápida y enseguida estuvieron dispuestos a intervenir y a participar en este acto. Muchas gracias a los tres. Me gustaría, antes que decir 4 palabras sobre el espíritu, mejor sobre la idea que ha servido de armazón a la antología, me gustaría decir cuál ha sido, así a grandes rasgos, el proceso
de su confección y de su aparición. Todo nació en realidad de una propuesta que en su momento me hizo la Fundación Mainel de Valencia. La Fundación Mainel es una fundación dedicada fundamentalmente a actividades que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, pero que tiene una faceta de su acción, digamos, también dedicada a la cultura, en especial a las artes plásticas. Ellos organizan anualmente unos coloquios de cultura visual contemporánea en los que he tenido varias veces el honor de participar. Y con motivo de la conmemoración de un aniversario, no recuerdo ya si era el 20º aniversario de la fundación o el 25º, pues se les ocurrió la idea de publicar una pequeña reunión de poemas españoles sobre pintura. Y me encargaron esa reunión, a la que accedí enseguida. Sin embargo, según me puse a la tarea de la selección de esos poemas y de esos poetas, pues el proyecto iba creciendo, los poemas que íbamos encontrando, pues se nos hacía difícil prescindir de ellos, aparecían poemas muy relevantes, luego la imposibilidad de prescindir del ámbito hispanoamericano, de poetas, de los poemas que dedicaron a la pintura, pues José Martí, José Asunción Silva o Rubén Darío, me hizo también ampliar el cauce de la antología a ese mundo hispanoamericano. De manera que el proyecto fue creciendo hasta, en realidad, después hacer necesario el planteamiento más decidido de construir, aunque fuese provisoriamente, una antología sobre el asunto, la antología de la poesía española hispanoamericana sobre pintura. Por supuesto que puede ser ampliada, muchísimos poemas habrán quedado fuera poetas enteros de gran relevancia, pero yo creo que en el punto en que ha quedado, pues es una base suficiente para admitirla como una antología, digamos, de referencia, una antología temática sobre la poesía escrita en castellano acerca de la pintura. El propósito, aunque parezca en extensión amplio, casi desmedido, tiene una cierta modestia, una cierta humildad en cuanto al contenido. Se trata estrictamente de reunir poemas que se refieran a la pintura o que constituyan equivalentes verbales de fenómenos plásticos o de experiencias artísticas visuales propias de las artes plásticas. Y este modo de ceñir, de cerrar el asunto de la antología, pues nos lleva a la necesidad de decir 4 palabras siquiera sobre una antigua tradición, una riquísima tradición de la cultura occidental, que es precisamente esta, el modo en que las artes verbales o las artes poéticas han trasladado a sus propios medios lo que eran experiencias artísticas propias de las artes visuales, fundamentalmente de la pintura. Naturalmente, el precedente de rango, el precedente que marca los inicios del asunto, pertenecen a la cultura grecolatina y concretamente a un procedimiento retórico frecuente en la cultura clásica que se denominó ékfrasis y que consistía específicamente en esto, en trasladar las experiencias plásticas o visuales a los medios propios de las artes verbales, de las artes poéticas. Quizá el ejemplo mayor sean las imágenes de Filóstrato el Viejo, que están construidas precisamente como si un visitante, en concreto un experto, lo que hoy vendría a ser un crítico de arte, pues paseara por las salas de un hipotético museo que pudo haber o pudo no haber concretamente en Nápoles y que después ese experto vuelca, digamos, con los medios propios de las descripciones verbales. Se da la circunstancia de que esas pinturas no sabemos si existieron o dejaron de existir, pero el hecho es que dieron lugar, después de su acogida
los medios poéticos a la producción de pinturas nuevas en la tradición siguiente. Y así fueron realizadas incluso pinturas de Tiziano y de algunos pintores renacentistas y barrocos. Lo que de todas formas caracteriza a las relaciones entre la poesía y la pintura en la cultura antigua es que realmente eran dos hermanas, existía esa cierta hermandad que después los tratadistas del Renacimiento y el Barroco exploraron ampliamente. Ludovico Dolce en concreto las llamó quasi fratelli, es decir, se refirió a la poesía y a la pintura como si fuesen casi hermanas, pero en la cultura antigua lo cierto es que entre esas hermanas siempre hubo una hermana mayor y una hermana menor. La hermana mayor era la poesía, siempre lindante con ciertos territorios de la música, de la filosofía y de la religión, porque su cometido consistía, a fin de cuentas, en narrar, en dar forma verbal al relato que fundaba el sentido. Es decir, los poetas, y de ahí la suspicacia platónica con respecto a ellos, construían las narraciones fabulosas. Eso era propiamente la poesía, mucho más que lo que nosotros hoy conocemos por tal, como composiciones más bien breves y más o menos emotivas. La poesía antigua consistía más bien en narraciones que fundaban el sentido, de ahí su relación tangente prácticamente con la filosofía y con la religión, y su alta alcurnia entre los trabajos intelectuales, digamos. Sin embargo, el trabajo de los pintores siempre fue considerado una artesanía. Los pintores eran artesanos, pertenecían a lo que hoy llamaríamos gremios, a las artes menestrales, y tenían muy otros derechos artísticos. Y después, históricamente, veremos que muy otros derechos económicos. De ahí que una de las pretensiones permanentes de los pintores renacentistas y barrocos, una vez que rescatan los modos y maneras de la antigüedad clásica, fuese la vindicación de su labor y su demanda de consideración no solo social, sobre todo intelectual. Pretendían para ellos los mismos derechos de creación imaginativa, de creación fabulosa, de libertad de creación, digamos, y sobre todo también pretendían los mismos derechos económicos, entre ellos las mismas exenciones fiscales que gravaban los trabajos de los artesanos. Esa viene a ser un poco la historia de nuestra hermandad, de la hermandad que articula esta antología. La diferencia fundamental con el mundo de la cultura contemporánea, del arte contemporáneo, es que consiste en que para que existiera aquella hermandad antigua y luego renacentista y barroca, fue imprescindible que las dos artes existieran primero por separado en sus respectivos talleres. Esta circunstancia existió, al menos institucionalmente, hasta finales del siglo XIX, fechas en las cuales, o fechas a partir de las cuales a lo que asiste el arte occidental y la cultura occidental es a todo lo contrario, no a una hermandad que da por supuesta la existencia de esas artes por separado, sino a una fusión de las artes o a una incluso confusión de las artes. De ahí que las experiencias contemporáneas entre pintores y poetas sean de matiz, de cariz distinto, de naturaleza distinta que las que venían auspiciadas por la continuación de ese procedimiento retórico propio de la cultura antigua que llamábamos éfrasis. Sin embargo, son muchos los poetas que en la poesía moderna, tanto española como hispanoamericana, acogieron entre sus versos a la pintura como asunto, como tema de los versos, igual que se podría haber construido, si no está hecha ya, una antología de poesía sobre ríos o una antología de poesía sobre montañas. Recuerdo que sobre montañas precisamente ya la hizo en su momento Miguel Dors, pero se trata en esta antología de eso concretamente, de reunir un ramo de poemas españoles,
hispanoamericanos a los cuales la pintura ha servido de tema. Y realmente son muchos los poemas, son muchos los poetas que dedicaron poemas a la pintura, y sobre todo fueron muchos en las primeras décadas del siglo en las que probablemente por influencia de los parnasianos franceses muchos poetas hispanoamericanos y en España de manera eminente Manuel Machado a través de un libro íntegramente dedicado a la pintura que se llama Apolo, Teatro Pictórico, o Rafael Alberti con su propio A la pintura, pues continúan esa tradición que en realidad tiene tan antiguas raíces clásicas. Esa vendría a ser la historia de nuestro tema y esa es un poco la armadura de la idea con la cual esta antología ha sido construida, ha sido armada. Creo que ahora lo mejor que podemos hacer es dar ya lectura a los poemas de los tres poetas que nos acompañan, que leerán su propio poema, incluido en la antología, más algunos que por las circunstancias que sean les resulten especialmente preferidos, les gusten más. Y yo por mi parte, si me permite, pues voy a leer un par de poemas. La antología recoge, sobre todo, como digo, poemas para los cuales la pintura es un asunto. También, sin embargo, recoge poemas que son equivalentes, verbales, de lo que podían haber sido pinturas, en el caso de muchos paisajes, por ejemplo. Pero luego también recoge cruces entre poetas y pintores, o poetas que han sido pintores, o viceversa. Nuestros propios poetas barrocos, todos tuvieron bastante relación, algunos mucha relación con la pintura. Lope pintó, aparte de haber incluido muchas menciones a la pintura entre sus versos, entre ellos aquel magnífico endecasílabo, que es una auténtica definición del paisaje, que dice los lejos que se ven en la pintura. Pintura de lejos se decía en el barroco para decir pintura de paisaje, y ese es uno de los versos, de los grandes versos que nuestra tradición conserva referidos a la pintura. Quevedo, por su parte, se refirió a la pintura velazqueña como pintura de crueles borrones, asombrándose de que a través de manchas o de crueles borrones, como él decía, fuese reproducida la realidad con tal semejanza y con tal nitidez. Calderón fue un apasionado defensor de los derechos incluso gremiales de los pintores. Pero en nuestro mundo moderno, dentro de la cultura del siglo XX, han existido muchos ejemplos de pintores que fueron poetas y viceversa. Fundamentalmente Ramón Gaya, autor de poemas que sirven por ensayos acerca de la pintura. Juan Manuel Díaz Caneja fue otro pintor, autor de poemas. Recogemos aquí algunos de ellos. Gabino Alejandro Carriedo, por su parte, dedicó un maravilloso poema a Caneja, y en el mundo hispanoamericano pues existen los ejemplos de Mario Arteca, dedicó libros enteros a pintores, con poemas dedicados a pintores como Larry Rivers. Vicente Gervasi escribió lo suyo sobre el pintor Armando Reverón, y casi siempre han existido esos cruces entre poetas y pintores, a veces confundidos en la misma persona, cosa que hubiese sido imposible en la tradición clásica de la que procede nuestra hermandad. Yo, como decía, voy a leer un poema por el que siento preferencia, que es el poema que Luis Felipe Vivanco, poeta especialmente vinculado con la pintura a través de la Escuela de Vallecas, y después, después de la Guerra Civil, a través de la Escuela de Altamira y de las experiencias de muchos pintores, entre ellos Zabaleta, que era un gran amigo suyo, un pintor al que admiraba. Pero este poema está dedicado a una escultura, a la escultura en general de Alberto Sánchez. Se titula Pájaro bebiendo agua, y describe esa atmósfera estética y también las relaciones de amistad entre poetas, pintores o escultores que tejían aquel mundo de la Escuela de Vallecas. Pájaro bebiendo agua. Lleva una cita que dice: me dicen la ciudad y yo respondo el campo.
Tu cabeza de pájaro se afila pico al cielo, bebiendo agua de charco después del aguacero. Sube y baja incansable la nuez en tu pescuezo, y tus piernas de alambre se hincan en el barbecho de terrones que esponjan su paladar reseco para crear sus flores de cardos borriqueros. Ya estás invertebrando tu longitud de insecto. Ya eres árbol frondoso de grajos, ya tenemos, oh ternura infinita, pudorosa de Alberto, tu pájaro bebiendo. En los campos terciarios de Vallecas perdemos nuestros ojos de antes como niños enfermos. Peteres entusiasma de chispas verde yeso. Caneja vibra al ritmo de tesos y de oteros. Segarra afina el silbo despejado del viento y Benjamín Palencia, tirado por el suelo, busca frescas materias que le alegren los dedos. Yo también, contagiado por la amistad, aprendo las distancias que asume, tan pequeño de cuerpo, tu pájaro bebiendo. Regresamos nocturnos con nuestros ojos nuevos, y tú amasas tus formas rurales de silencio, tus panes de la sagra, tus libretas de pueblo, tus signos femeninos como juncos, tus perros asustados, tus líricos volúmenes en vuelo de una tierra que canta con surcos mañaneros. En tus horas fecundas de oficio y de cemento, recuerdas tus caminos más hondos, tus senderos más altos, y modelas ya criatura de ensueño, tu pájaro bebiendo. Pero el dolor acecha bien pensante y violento. La sangre ama a los suyos y te rechaza lejos. Luciendo como antaño su mascarón goyesco, la España sucedánea se instala en su elemento, mientras nace otra España ya imposible en el éxodo que seguirá soñándola y echándola de menos. Sí, otra España creadora perdura en tu destierro, y al cabo de los años recobramos, ligero de humildad y de gracia, toledano y soviético, tu pájaro bebiendo. Y por fin, por acabar mi intervención, perdón, voy a leer un soneto de los varios que el poeta cubano Severo Sarduy dedicó a la pintura. Este se titula Rozco y está dedicado a Andrés Sánchez Robaina, poeta que también está incluido en la antología y que ha dedicado no solo poemas, sino ensayos y libros enteros al comentario de la obra de muchos pintores. Rozco. No los colores ni la forma pura, memoria de la tinta, sedimento que decanta la luz de su pigmento, más allá de la tela y su armadura. Las líneas no, ni sombra ni textura, ni la breve ilusión del movimiento, nada más que el silencio, el sentimiento de estar en su presencia. La pintura, en franjas paralelas, cuya bruma cruza la tela intacta, aunque teñida de cinabrio, de vino que se esfuma, púrpura, vermellón, anaranjada, el rojo de la sangre derramada selló su exploración, también su vida. Por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, pues sigo yo mismo. Yo quería agradecer primero a Enrique Andrés Ruiz que me haya incluido en esta antología, que a pesar de que ya haya dicho, y me parece muy bien porque es verdad que en apariencia es un proyecto modesto. Claro, es un proyecto modesto que, si da con la persona adecuada, se convierte en eso que no existía antes y que es la gran antología de la poesía dedicada a la pintura española e hispanoamericana. Yo te agradezco sinceramente que me hayas incluido aquí porque, bueno, para mí la pintura es algo pues bastante importante en mi vida en general. He intentado en los poemas determinados recursos que he visto en la pintura. He intentado imitarlos muchas veces con poco éxito y con auténticos pastiches, y también siento que en mis intentos poemas me ha influido mucho muchos poetas que aparecen en esta antología. Muchos juegos de algunos poetas no necesariamente pintores, conocedores del arte, y que intentaban adecuar
sobre todo en la época de las vanguardias, su discurso al simultaneísmo, por ejemplo, el simultaneísmo estoy pensando, al cubismo, a determinadas vanguardias estéticas que, al hilo un poco de la autonomía del arte, de reivindicar para la pintura valores esencialmente suyos, pues pretendían hacer algo parecido a la poesía, pero en vez de dotarla de una especie de pureza mística, dejaban que se contagiara de algunas de las pulsiones, de la fragmentación, de las locuras, de los juegos que estaban en la mejor vanguardia pictórica. Pienso, por ejemplo, en Eguren. Creo que solo voy a leer poetas latinoamericanos, entre otras cosas porque estamos en la Casa de América, y ya que desde aquí se hace el esfuerzo continuado porque la poesía del otro lado del Atlántico se escuche aquí, se vea que es una tradición más amplia siempre cuando se piensa en una tradición latinoamericana y en una tradición nacional, pues creo que por una especie de justicia compensatoria voy a leer solo poetas latinoamericanos. Por ejemplo, Eguren, un poeta que, si no me equivoco, está en la página 50, un poeta peruano de vanguardia, y quiero leer una canción cubista. Es un poema que puede sonar un poco pastiche. A mí me parece un pastiche genial, y me parece que todas estas quiebras que os he explicado antes pues están muy bien. Esas quiebras, ese gusto por la parodia, por la mascarada, por determinados juegos que estaban en el aire en la primera vanguardia, que siguen teniendo esa fuerza, pues me parece que están muy bien en esta canción cubista. Alameda de rectángulos azules, la torre alegre del dandy. Vuelan mariposas fotos. En el rascacielo, un gallo negro de papel saluda la noche. Más allá de Hollywood, en tiniebla distante, la ciudad luminosa de los obeliscos de nácar. En la niebla, la garzona estrangula un fantasma. Esa construcción del poema por superposiciones, por imágenes que pretenden, por su repetición, alcanzar un estatus simultáneo. El poema ya no tiene un desenlace, sino que pierde un poco el centro de gravedad y se convierte solo en superficie. Es una de las cosas más chinas que tiene la poesía de vanguardia. Yo creo que esa chinería entra a través del gusto, sobre todo de la buena relación entre poetas y pintores. Voy a leer otro poema en esa línea, esta vez de Moreno Villa, que bueno, vale, es español, pero casi es mexicano. De hecho, gran parte de sus obras maestras, o algunas reeditadas ahora como Vida en Claro y demás, sus memorias, están escritas en parte en México, y luego algunos de sus mejores ensayos que todavía están sin recuperar se escribieron directamente en México. Este es un poema escrito en España, de su libro Jacinta la pelirroja. Es un gran libro. Jacinta compra un Picasso. Para su casa rectilínea, sin roperos, con garaje y jardín, piscina y mullidos tapices, Jacinta compra un Picasso a 3 tonos, rosa, blanco y azul. Me recibe brincando y me abraza. ¿No ves qué línea?, dice. ¿No ves qué fuerte y qué dulce? Y Jacinta se besa la mano que dio los dineros por arte. Luego voy a leer otro poema. El mío lo leeré, pero al final. Vamos a ver. De Rafael Cadenas, uno de los mejores poetas actuales, poeta venezolano. Vamos a ver, si no me equivoco, está. Rubens. El lazo conyugal puede ser frenesí de la sangre.
El pintor da las gracias a Helena Fourment, más allá de la vida, por revelarle este júbilo. Ella, la iniciadora, aparece en los cuadros como la vieron los ojos saciados de la atención. Si miramos bien, veremos el retrato de su primera esposa, castigado por una sequedad, pero el de Helena, en cambio, irrumpe como un deseo desde la tela. Santifiquemos este lecho, donde la vena pagana encontró carne reverente. Y voy a leer el mío. Es fácil de encontrar. Este es el último. Iba a hacerme el interesante a ver si tardaba un rato, pero es el último. Los alanos emigraban. Bueno, no se titula así, es el primer verso. Los alanos emigraban. El astrólogo cosía el cielo. En las llanuras y en las cordilleras, en los bosques de escombros mitológicos, los tilos esparcían su ortodoxia. Golpeaban al alba los baldones de pacíficos reinos. Vertían plomo en campos roturados. A ti y a mí, bajo el caparazón de un cielo rosa, nos cuida el siglo XXI, cónsules de la retaguardia, altivos aranceles del amor aduanero. El alma en su paisaje filosofa. Es el tacto quien nos da la razón. Te quiero al modo de los viejos pintores del Trecento, humana y geométrica, ojos negros, piel blanca, rebeca roja y camiseta verde militar. Ya debería el tiempo andar por ahí. Las tejas son del gris del dragón de Komodo. Las horas de la tarde, nuestras contemporáneas. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí y muchas gracias, Enrique, por incluirme en esta antología y gracias a la Casa de América. Yo voy a leer primero mi poema y luego hay aquí varios poetas, pero no los voy a leer todos porque si no sería interminable. Pero contra las naturalezas muertas. Tú no has nacido para la muerte, inmortal pájaro, John Keats. He visto una luz posada sobre la línea en que respira un pájaro. Y he visto al niño cuya palabra azul nombra el canto, en cuya respiración lo que dibujo es pájaro de Persia, pájaro de piedra, pájaro de Pers. He visto a los pájaros que migran, a los pájaros de tinta que salen de los túneles y vuelan al papel del cielo, y allí, a semejanza de su voz, permanecen en el entorno de los ángeles. He visto pájaros conmovidos por la irrealidad del blanco entrar en los papeles del invierno donde vive la tempestad de Turner. Y he visto en lo que he visto la misericordia real de lo imaginario, pájaros dibujados por la mano zurda de los naturalistas, pájaros rojos descendiendo sobre el trigal de los concilios, pájaros de las limosnas y pájaros de la importancia sobre los grandes silencios de la duración. He visto pájaros en los lienzos donde permanecen para siempre los gritos, pájaros de Munch en las barandillas de la cabeza de Edwards, pájaros de Goya en la madrugada de los fusilados, donde ladran sus lámparas heridas los perros de la consolación. En todo lo que he visto me han visto los pájaros. En Versalles, los pájaros que a Versalles llevan una gota de ámbar antiguo. Los diminutos pájaros de las constelaciones que encienden fogatas en las islas de Patimir. Los que beben las gotas de brea en las alambradas
y hacen florecer el laurel de las interrogaciones en los jardines de Klee. He visto a esos pájaros. He pintado esos pájaros hasta adentrarlos en mí, hasta anidarme con ellos en los espacios futuros de lo que ha de ser verdadero. He visto lo que nunca se sabe de un pájaro, el mapa que llevan en el pecho, el silabario de las conversaciones entre los muertos y las estrellas. He visto a todos los pájaros del universo sobre el tejado de albahaca de las sinagogas, a los pájaros durmientes que brotan del violín de nieve de Chagall. He pintado esos pájaros, les he puesto saliva de Ana Karenina para que respiren en el amor. Les he dado migas de linterna para que busquen a Mandelstam. La necesidad de los pájaros cruza cada mañana el horizonte de mis bastidores. Van hacia la Meca a teñir de amarillo las alcobas de la tiniebla. Cruzan las estepas de Mongolia con una pestaña de caballo en el pico. Los pájaros que he visto viven en los lienzos de lino, traen semillas de violetas en el corazón. Guían de regreso a la felicidad los trenes con destino a Liberia. Los pájaros que digo dicen palabras al oído, van a Pekín y se acuestan con el emperador. Van a Roma y escriben los epitafios de quienes no han nacido para morir. He visto pájaros en el Louvre y he visto pájaros en la aldea donde nació mi padre. Pájaros zen y pájaros sufís, pájaros sobre la cruz de Tapies y solitarios pájaros destinados a la salvación por San Juan de la Cruz. He pintado abismos, esferas, laberintos. He dibujado seres y consultado manchas. He visto lo que he visto. Adiós, naturalezas muertas. Bienvenidos, pájaros. Es que me gustó y aquí está mi amado Lezama Lima. Entonces, es que no puedo resistirme yo. José Lezama Lima, aquí está, sobre un grabado de alquimia china. Debajo de la mesa se ven como 3 puertas de pequeños hornos, donde se ven piedras y varas ardiendo, por donde asoma el enano que masca semillas para el sueño. Encima de la mesa se ven 3 cojines grises y azules. En 2 de ellos hay como figuras geométricas hechas con huevos irrompibles. Al lado un jarrón sin ornamento, pedazos de leña por el suelo, un hombre curvado con una balanza pesa una cesta de almendras. La varilla de ébano alcanza de inmediato el fiel. El hombre que vende teme a los 3 pequeños hornos que se esconden debajo de la mesa. Por allí deben salir las figuras esperadas que vendrán cuando el pescador logre el centro de la canasta. A su derecha, el hombre que contempla, absorto al pesador, juega con unos pájaros. Son muchos y muchos los poetas que me emocionan y que me conmueven, pero pienso que Lezama Lima es uno de los poetas que ha llevado a la lengua española, a nuestra lengua, hacia las más altas cimas. Si acaso la poesía es el más alto destino de la palabra, él cumplió con ese mandato. Y Vicente Huidobro.
Fresco nipón. Cuando al morir el sol dora la nieve del Fusiyama, los paisajes nipones en mi cerebro copio. Siento el olor que el crisantemo derrama, los vagos dulces sueños del opio. Veo el campo inerme, la pagoda muda, donde duerme Buda. Siento la voz viva, el dulce lamento de las cuerdas de la diva, como una pálida flor morisca, envuelta en un raro manto de tisú, una princesa cruza en su rápido yuruisca y oigo el canto de un uta melodioso de asa y azul. Y luego otro más. Oliverio Girondo, Paisaje bretón. Douarnenez, sí, Douarnenez, en un golpe de cubilete empantana entre sus casas comodados un pedazo de mar, con un olor a sexo que desmaya. Barcas heridas en seco con las alas plegadas, tabernas que cantan con una voz de orangután. Sobre los muelles, mercurizados por la pesca, marineros que se agarran de los brazos para aprender a caminar. Iban a estrellarse con un envión de ola en las paredes, mujeres salobres, enyodadas, de ojos acuáticos, de cabelleras de alga, que repasan las redes colgadas de los techos como velos nupciales. El campanario de la iglesia es un escamoteo de la prestidigitación. Saca de su campana una bandada de palomas. Mientras las viejecitas, con sus gorritos de dormir, entran a la nave para emborracharse de oraciones y para que el silencio deje de roer por un instante las narices de piedra de los santos. Y ya para terminar voy a leer bien cortito un poema de José Miguel Ullán, que ya no está con nosotros, pero está en su poema. Bien, a ver aquí. Tenía que haberle puesto papelito yo. Aquí está, José Miguel Ullán, y fui feliz testigo. Vino el ama de llaves de la buhardilla, reparó en este cuadro de Cristino de Vera, entre paréntesis, Calavera, 1979, 19 por 23,5 centímetros, y dijo con un toque incorruptible de desesperación: si es que yo me la puedo comer a besos. Gracias. Bien, yo también quiero dar las gracias a la Casa de América, al Fondo de Cultura Económica y a Enrique Andrés Ruiz, porque jamás pensé que iba a estar en una antología con Martí, o sea que ya es un chollo. Pero también hay que agradecerle a Enrique su maravilloso prólogo, que es una lección magistral en 20 páginas sobre esa relación de dos hermanas que a veces, como en la pintura de Ramón Gaya, son tres en el fondo, estas dos hermanas. Y voy a leer el poema seleccionado, que si fuera un óleo querría retocar. Siempre se puede retocar un poema. No sé si se da cuenta, creo que era de Bonnard, ¿no? Alguien que en el Louvre paró a alguien intentando retocar un cuadro suyo que estaba colgado en la pared, ¿no? Pues a veces con la poesía pasa esto. Este poema, en el fondo, el primer impulso para este poema nace de una postal, que es no de un cuadro, que es como uno cree que ha visto mucha pintura reproducida, y cuando la ve de verdad se da cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por suerte la postal estaba al lado del museo en el que estaba el cuadro, con lo cual pude hacer rápidamente la operación de contraste. Se llama La Regina Basti lascia la Regia, de Filippo Lippi. Es una tablita que hay en Florencia, en una fundación rara fuera del circuito, digamos,
que se llama la Fundación Horn, que es de un arquitecto y un historiador que dejó a su muerte toda su colección de las que hay un cuadro atribuido a Masaccio y a Filippo Lippi, en que hay una reina de perfil saliendo de un palacio real, al que yo le imaginé un poco de dónde venía esa tristeza terrible de esa mañana, que primero vi en una postal en medio de 2000 reproducciones de Miguel Ángeles y de Davides y de todo tipo de souvenirs, y que luego pude comprobar cómo la pintura precisamente es aquello que no se puede reproducir, algo que es transparente, una transparencia sobre la otra, y que es muy difícil de reproducir en palabras. Yo tengo mis dudas sobre esa fraternidad entre la pintura y la poesía. Creo que es muy limitada, precisamente por eso, porque la pintura tiene todavía, o cierta pintura, algo que está en el propio hecho casi físico de haberse establecido así en un espacio, ¿no? No sé, eso lo ves casi en negativo cuando ves un cuadro de Magritte y te das cuenta de que es muy mal pintor, que es alguien con grandes ideas y ideas muy poéticas a veces, pero que podían funcionar en cualquier otro formato, ¿no? Y en cualquier otra técnica. Bueno, La Regina Basti lascia la Regia, de Filippo Lippi. ¿A dónde te diriges con la luz apenas apuntada, con el alba detrás del horizonte, con la mañana apenas extendida en la palma tan tibia de tu mano? ¿Hacia dónde te lleva ahora la vida? ¿Qué sabes de las leyes de los hombres? ¿Qué terrible tristeza, qué terrible misterio por el alma hacia abajo se desangra en tus ojos? ¿A dónde vas en esta hora turbia, dejando atrás los muros de tu casa si la pena te lleva? Hasta el desierto, se repite tu voz. Allí me quedo, con mi sombra por toda compañera, porque esta tierra tiene sentimientos, porque aprendí a decir esta es mi casa, donde el sol me cobija, donde soy cualquier otra, diferente y la misma. Cuando el tiempo termine, saluda tú en mi nombre a los lugares queridos. Camino a ningún sitio. Fue la vida, seguid, nada ha pasado. Nunca el reino, lo nuestro es el exilio. De los poemas de la antología, empezaré leyendo uno de Ida Vitale, la poeta uruguaya, porque habla precisamente de eso que el propio Enrique citaba, de los lejos que se ven en la pintura de Lope, que es esa distancia, ¿no? Tan acostumbrados estamos a apreciar lo que nos es más familiar, que es casi un gran regalo las cosas que nos son muy extrañas, ¿no? Y de aquello que es tan específico de la pintura respecto a la palabra, ¿no? Eso que es una mezcla de simultaneidad y de colores y de cosas que como en el poema de Gil Albert, que está recogido también aquí, a veces huele como nunca podrá oler un poema. El poema de Ida Vitale se llama Anunciación y dice: viene el ángel de raso, replegadas las alas, hacia el rincón de la terraza donde, al pie de la columna, leía a la Virgen el libro que ahora olvida. Un gozque, junto a ella, alza una pata inquieta, mientras, contra el crepúsculo del dedo admonitorio del ángel, diríase que un dedo parte y doblega una mano dócil sobre el pecho, asustado. Los colores son los que acostumbra el veronese. Borra de vino el talar de María, oscuro azul su manto. El cielo en el crepúsculo progresa del intenso celeste a los jirones rosa que anuncian para mañana, acaso, la tormenta. Pero ya cuaja un leve velo gris sobre los colores que ignora cómo se leerá su destino. Todo sucede a una distancia abismal de este mundo que aún se imagina libre de la bestia y del límite. En su prólogo, Enrique Andrés habla de la manía de los periodistas por utilizar la palabra diálogo. Eso dice, algunos periodistas que hablan del diálogo entre las artes y tal. Bueno, por la parte que me toca, porque trabajo en un periódico,
voy a establecer mi propio diálogo dentro de la antología, porque lo bueno de una antología así es que, aparte de que estás en el mismo índice de que Martí, como decía antes, es que hay poemas, casi se podría hacer una antología sobre Tiziano dentro de los que hay aquí, y dentro de esos ver un poco en qué se ha fijado cada uno, ¿no? A mí siempre me ha encantado ese poema que está de Cernuda, en el que habla de Tiziano viejo, retocando con los dedos una carne, ¿no? Bueno, pues 2 poemas que solo porque yo los pongo a convivir podríamos llamar periodísticos. Uno es un soneto muy bonito de Jaime García Máiquez, que se llama En el Museo y transcurre en el Museo del Prado. Creo que él trabaja en el propio Museo del Prado. Y bueno, que tiene como toda esa maravilla que tiene también de la técnica y del límite del soneto. En el museo. A veces, observando a la gente ambulante por los lentos pasillos del Museo del Prado, no puedo contenerme y me pongo a su lado para saber qué opina, con un gesto pedante, de un conde, un santo, un dios o de un perro elegante. Os aseguro que lo mejor que he escuchado son esos comentarios del niño mal hablado al mirar a una Venus desnuda por delante. Cuando esa gente huye y en la misma salida afirma ciegamente haberlo visto todo, no haber dejado atrás ni una sala olvidada, me entristezco, pensando que hay quien deja la vida jactándose saciada de eso mismo, de modo que mirándolo todo no ha contemplado nada. Y desde el otro lado de esa misma sala, y aunque sea a unos kilómetros, podría estar un poema de la mexicana Rosario Castellanos, que le da el toque de piedad que, siendo maravilloso el poema de García Márquez, de García Máiquez, tiene esa especie de superioridad también del que sabe. Rosario Castellanos, la poeta mexicana, mirando a la Gioconda en el Museo del Louvre, naturalmente. No sabemos. Tú te ríes de mí, haces bien. Si yo fuera Sor Juana o la Malinche, o para no salir del folclore, alguna encarnación de la Güera Rodríguez, como ves, los extremos, igual que Gide, me tocan. Me verías, quizás, como se ve el espécimen representativo de algún sector social de un país del tercer mundo. Pero soy solamente una imbécil turista de a cuartilla, de las que acuden a la agencia de viajes para que les inventen un tour, y monolingüe, para colmo, que viene a contemplarte. Y tú sonríes misteriosamente, como es tu obligación. Pero yo interpreto. Esa sonrisa es burla. Burla de mí y de todos los que creemos que la cultura es un líquido que se bebe en su fuente, un síntoma especial que se contrae en ciertos sitios contagiosos, algo que se adquiere por ósmosis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo había reservado precisamente, por si alguno de vosotros no lo elegía, el poema de Ida Vitale, Anunciación, para que no se quedara fuera de esta lectura. Y también había apartado otro, y pido permiso al antologador para que me lo dé, vamos, que me dé para leerlo, que es un poema, bueno, discutible en cierto modo, de Silvina Ocampo. Se llama Los mosaicos, se titula Los mosaicos. Dice: si llevaran las lágrimas inscripto su dolor, verías que no lloro como parece tanto. Si fueran piedras, vidrios grabados en mi llanto, verías el favor que me hacen al correr con perfección y cuánto. Te mostrarían, créeme, que sufrir nos depara lugares y personas y objetos que están lejos, y que la oscuridad pánica que vibra en sus reflejos es transitable y clara,
y como la ilusión dentro de los espejos. Similares figuras vimos en los mosaicos, el Minotauro, Orfeo, las vírgenes en duelo, sacrificios de Abraham, Venus, el Asfódelo, los rostros más arcaicos de Daniel con los leones en el muro, en el suelo. Y pienso que con eso se ha terminado la lectura de hoy. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Alejandra, a Carlos y a ustedes, por supuesto.